nuevamente en su programa a través de Estudio Televisión, 10 minutos para conversar con personajes de nuestra provincia de Petorca. Diríamos como varios títulos. Nuestro invitado de hoy, queremos saludarlo. Él es presidente del CAA, presidente de los agricultores de la provincia de Petorca, además concejal de la comuna de La Ligua, don Hugo Díaz. Don Hugo, ¿cómo está? Gusto de saludarle y bienvenido a 10 minutos. Y muchas gracias por venir. 3 títulos, ¿eh? Bien, sí, siempre hemos tenido algunos títulos. Hay una trayectoria bastante amplia en la carrera sindical y política que me ha tocado, en el periodo que me ha tocado vivir, digamos. Gracias a Estudios de Televisión y gracias por la invitación. Hoy día vamos a conversar de todo. Don Hugo, casado, hijos. Soy casado, tengo 4 hijos grandes, 4 nietos. Oriundo de La Ligua, ligüense, de Liguera, ¿de qué sector? Nosotros los días somos oriundos de Huaquén. Los 2 padres eran de para allá, un sector que se llama el Pangal. Luego de la crisis de los latifundios y que cambiaban de rubro, entonces empezaron a echar a los campesinos que eran ganaderos como mi padre, y encontró aquí en La Higuera, porque antes era una sola hacienda La Higuera, después se separó con 2 hijos, un hombre y una mujer, y el papá quedó para el lado del Carmen, de doña Elena Dol. Don Hugo, su niñez. A ver, traía 5 años cuando, me acuerdo, en un camión los trasladaron desde Huaquén aquí al sector del Carmen. No había otra posibilidad, los llevaron a un sector que se llama Los Cardos, en la precordillera, cerca de La Batagua, para ir a la escuela. Lo más cerca que nos quedaba era el Mineral La Batagua, y ahí había una escuela, pero había que caminar 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta. No había el kinder ni el pre-kinder como ahora, que a primero, ya con unos 6 años, bastante sufrido porque había que atravesar un estero en tiempo de invierno, había que sacarse los zapatos y pasar con el agua hasta la cintura, y algunas hermanas menores, la Irma, la Yola, que nosotros las protegíamos con otro hermano, con Joel, que los tocó la dureza del estudio. Luego después en la escuela El Carmen, que ahora es un patrimonio nacional acá en la escuela Enrique Dol, y ahí ya estábamos más cómodos, más cerca, porque los habían trasladado a vivir más poblados, como se dice. Yo de joven fui dirigente de la CUT Nacional y me fui con primero medio, y no había, de los dirigentes no había gente que tuviera tanto estudio, pero yo lo hice en el DUOC, en forma vespertina, y terminé el cuarto medio, y varios cursos políticos en la UR, en Cuba, en la escuela Niceto Pérez, estudié la parte agrícola, la parte política, así que tengo bastante recorrido en estudios en distintos lugares, en distintos países incluso. ¿De dónde viene la parte política? ¿Cuándo ya usted empieza a ser dirigente? ¿Cuándo le gusta esto? ¿Y por qué? Los primeros asomos de que yo tenía que ser un hombre de izquierda y abrazar las ideas de los trabajadores fue justamente en el año 65, que fue un tremendo temblor. No sé si te acuerdas, que se desbordó el embalse de Relave al otro lado, en el Soldado, que hoy día es Anglo América, en Nogales, en el Melón, que quedó una matanza de gente que quedó aplastada con el lodo del metal. Y en la noche el papá estaba escuchando una radio a pila que él la había forrado con un cuero bruto de animal para que le durara, y escuché un discurso de Salvador Allende, año 65, que era por segunda vez, creo, candidato a la presidencia, y hablaba del estudio de los pobres, de los campesinos y todo eso. Y lo escuché en la noche, y al otro día la mamá me mandó a buscar leña al cerro para hacer la típica cazuela de campo, de aves de campo, para el día domingo.
Fue a las 12 del día el temblor, un día domingo. Fue un tremendo sismo. Y yo me subí arriba una piedra, la más alta que encontré, en una quebrada, y me puse a hablar como Salvador Allende, a imitar, solo. Viene el remesón y me le olvidó el discurso y la leña, y llegué a la casa corriendo asustado, y ya se habían caído las joyas, se habían caído todas las muertes que le pasé volado que no llevé leña. A lo mejor él tembló porque se puso a hacer discurso, ¿no? No, ¿Le echó la culpa al temblor eso? no. A lo mejor la tierra como que no le gustó mucho, muy joven el candidato. Oiga, don Hugo, ¿qué recuerdo tiene de su familia, sus padres, sus hermanos? Mis padres, o gente campesina en el fondo. Mi padre era un autodidacta. Él decía, yo aprendí las 4 operaciones, las aprendió con familiares, nunca estuvo en la escuela, y en el sector del Pangale, en Huaquén, no había una escuela. Mi madre sabía un poco menos, firmaba ahí algo más, algunas letras conocía, pero el papá se había educado autodidácticamente, pero él tenía una parte humanitaria. Por ejemplo, él estaba con su familia en una fiesta, que en el campo siempre se mata un corderito, un novillito, para esa fiesta, el 18, el año nuevo, y pasaban los torrantitos que le llamábamos nosotros, los lingueras, y él los hacía pasar y los sentaba en su asiento y les traía almuerzo y les pasaba plata para cigarros, y con esa enseñanza nosotros los criamos, la parte humanitaria, de ayudar al que no tiene, al que tiene menos, y una fuerte rebeldía hacia el prepotente también, porque igual los patrones amenazaban con echarlo por cualquier cosa. Si reclamabas el salario, te amenazaban que te iban. Y yo tenía tantos hijos que no tenía dónde irte. ¿No? Entonces, la crianza nuestra, yo creo que la formación política tiene que ver con lo que vivieron nuestros padres también. ¿Y usted hace lo mismo con los lingueros que pasan en la actualidad o ya se perdió Bueno, o no pasan ya? Ya se perdió, pero lo hacemos con los haitianos, que hoy día están los emigrantes. Ya. Los colombianos, yo tengo gente... argentinos trabajando en mi parcela, colombianos, y ellos se sientan a la mesa igual que nosotros, no hay ninguna diferencia, y creo que yo cuando anduve en el extranjero y no podía volver a este país porque había dictadura y era un hombre también buscado, me atendieron muy bien en distintos países. Entonces tengo la formación de la solidaridad internacional, y lo que es sufrir, estar lejos de su familia y lejos de su patria, porque aunque su país, como sea, uno le echa de menos. Y cuando escuchaba una cueca en el 18, yo no podía entrar a este país y me ponía muy nostálgico, y lloramos, pero así fuerte, con sollozo, las ganas de estar en nuestra patria. ¿Cuándo fue exiliado usted? ¿Muy joven? Cuéntanos un poquito la parte. Ni tan joven, porque algunos 27 años... yo salí por Perú y me dieron una beca a Cuba para estudiar. Pero todo eso era clandestino, salíamos con carné falso, y hoy día se puede contar. A los cubanos y los soviéticos los entregaban una visa volante que se llamaba, que no te marcaban el pasaporte, sino que te la daban, y era un papel que después tú, que pasabas por el aeropuerto, lo podías destruir y no presentarlo de vuelta en Chile, porque eso lo botáis nomás. Y entráis por el carnet. Entonces siempre estuviste en Perú, según la dictadura, y la verdad es que podíais andar en otro continente. Complicado. Pero, don Hugo, disculpe. El ser perseguido ya es muy complicado. ¿Usted era perseguido en aquellos tiempos, los golpes militares? Porque hay muchos que se autoauxiliaron, se exiliaron solos, sin ser perseguidos. Bueno, mi hermano mayor, el Sergio, estuvo detenido en San Felipe algunos años, y simplemente por ser militante comunista, y yo también era militante de la Juventud Comunista del año 70, y a esa edad yo tenía 15 años cuando entré a la Juventud. Entonces, pero desde el mismo mes de septiembre del año 73,
un grupo de jóvenes empezamos a trabajar, uno para cuidar a los compañeros que estaban escondidos y dejarles alimentos y dejarles cosas, y después la reconstrucción del movimiento político, tanto a nivel de Juventud Comunista como a nivel de movimiento campesino que habían eliminado o abolido la gran confederación Ranquil, que fue la que trabajó para entregarle la tierra a los campesinos, la reforma agraria, y esa ya estaba ilegal. Y empezamos a trabajar y formamos a nivel nacional la Confederación Nacional Campesina del Surco, que después con los años yo fui el presidente 12 años de esa confederación nacional. Y mucha experiencia, muchas ¿Usted experiencias. cuándo fue por primera vez dirigente o presidente de alguna? La primera vez fui ¿A qué edad más o menos? 22 años presidente del sindicato Peña Blanca, eran a nivel comunal. Fue como en el año que ya se podían formar organizaciones. El año 77 apareció la ley sindical nuevamente, pero con altas restricciones, en dictadura. Y ahí formamos un sindicato comunal y yo fui presidente. Y las primeras luchas era salvar a los pequeños productores del remate de su parcela. Y yo acompañaba a gente a Santiago, al Ministerio de Agricultura, que está Teatinos 40, no se me olvidó nunca más. y algunas las salvamos las parcelas y otras se las quitaron a la gente. ¿Siempre ha sido, entre comillas, revolucionario? Revolución significa cambios. Cambios. Y yo estoy por los cambios. No puede ser que haya gente que sufra tanto, haya gente que no tenga nada y gente que tiene mucho. Hoy día mismo veía sectores que llaman por teléfono: no tenemos agua para lavarlo, no tenemos agua para poner la tetera. Y hay gente que tiene acumular el agua arriba en los grandes embalses y tiene plantados los cerros verdes, y la gente sin agua. Si eso hay que cambiarlo, soy un tremendo revolucionario, porque no podría dejar pasar o irme a la casa tranquilo, dormir, sabiendo que hay gente que la está pasando mal. Don Hugo, hay un concepto a nivel nacional de que todo aquel que está en contra de él, al tiro lo califican como comunista. Sí. ¿Qué piensa usted de ese término, de que la gente... Porque usted es comunista. Bueno, por supuesto, Pero desde, diga, desde 15 en años. relación a ese término. Lo que pasa es que el adversario político trata de enlodar las luchas, porque hay dirigentes limpios que son con una intachable conducta. Y una forma de bajarle el perfil a los movimientos sociales es desacreditar a sus dirigentes. Y ser comunista a mí me enorgullece. Este es comunista, a mí se me hincha el pecho de dolor, porque ser contenido de lo que significa ser comunista. Pero lo han tratado de colocarlo como un estereotipo, donde ser comunista es un tipo revoltoso, un tipo complicado, y la verdad es que... revolucionario, claro, extremista, y la verdad es que los extremos se dan cuando hay muchas diferencias entre ricos y pobres. Ya ahí ya hay extremos. Y si nadie peleara, ¿qué sería de estas sociedades? Hay mucho extremo aquí en nuestro país. Bueno, vamos a hablar de nuestra provincia. Porque... A nivel nacional, primero te voy a decir que todo el océano, el mar chileno, esté en 6 familias es un extremo. ¿Cierto? 6 son dueños y pueden disponer del mar. Hay gente que... 6 familias. Si hablamos en forma simple, la gente no sabe que en la comuna de La Ligua el agua que se bebe, el agua potable, viene de Concón y no de La Ligua. O sea, esta cuenca está agotada hace tiempo. Pero la gente, si supiera la gravedad de eso, que estamos dependiendo de otra comuna, y por eso los precios altos, porque es un negocio, el vale es un negocio. Las aguas siempre debieron haber sido del Estado y un bien nacional de uso público para todos los chilenos sin ninguna diferencia. Y hoy día con eso es una empresa con fines de lucro y se lucra con el agua, que el agua es vida, como se dice. ¿Y la electricidad? ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? No tenemos la posibilidad con la electricidad de cambiarlos de empresa. Es decir, no me gustó
¿Cómo se llama ahora? Porque antes era CONAFE, Ya no importa, pero... ¿cierto? No tenemos la posibilidad de cambiarlo, no me gustó CONAFE porque me está estafando, me está cobrando de más y tenéis que seguir con la misma empresa, porque ese es un monopolio. Y los monopolios tienen el poder absoluto y la forma de la explotación de la gente. Don Hugo, usted me dice que es dirigente de los 15 años hasta esta altura, estos años. Hay mucha gente que dice que no ha cambiado en nada, o sea, quizás de otra forma, pero sigue igual. La gente, los que tienen plata manejan la economía del país, manejan la economía de la provincia, aunque se luche, se pelee, las cosas... Yo creo que cambios han habido, lo que pasa es que hay que analizarlos en el tiempo. Antes un hijo de un campesino no podía ir a la universidad, ahora tenemos muchos profesionales, hijos de un pequeño agricultor. En la Ligua tenemos muchos profesionales, tanto mujeres, porque antes las mujeres tenían menos posibilidad de estudiar, como varones, que son profesionales y son hijos de obreros. Y esos son cambios. Pero también de pasar de ser un inquilino donde tú vendes las fuerzas de trabajo a una persona que ni siquiera te pague el salario completo, te da una casa para vivir, un poco de porotos para comer y un quintal de harina, y eso complementa tu salario. Eso era la vida de los inquilinos anteriores. Y hoy día ser propietario de la tierra, como lo somos nosotros con la reforma agraria, son cambios reales. Esa es una revolución completa, yo creo la más avanzada en Latinoamérica, de que la tierra para el que la trabaja, quitársela a un solo latifundista y entregársela a los trabajadores de ese fondo, es una tremenda revolución. ¿Qué tristeza en su vida? ¿Algo que le haya marcado? Bueno, las tristezas más grandes, yo creo que la muerte de los padres. Primero mi padre y después mi madre. Y cuesta mucho superarlo. Son gente que uno siempre dice, bueno, pero mi mamá murió a 87 años, está viejita, algún día lo va a llegar. Y uno cree que está preparado. Un hijo que quiera a su madre nunca está preparado para verla morir y que tiene que partir para siempre. Volviendo a alguna anécdota en su vida, me imagino que debe tener muchas. ¿Alguna cómica quizás? Hay tantas cosas que los han pasado en la vida y que me voy a atrever a contar una. Un gran amigo que hace poco lo fuimos a despedir en el cementerio de San Pedro, un gran dirigente campesino, don Manuel Guzmán, gran compañero, gran amigo. Fuimos a ver un tema al Ministerio de Agricultura en Santiago. Y siempre andaba con ponchito, aunque no estuviera nublado, él, un campesino con su sombrero y su ponchito, poncho corto. Y se cerró la cosa del metro, que era distinto antes, porque ahora te avisan en el metro, se inicia el cierre de puertas, entonces uno se lado. Y ahí no lo avisaron, ya lo agarró la puerta y lo apretó ahí y me lo lleva hasta la otra estación y lo lleva como amarrado en la puerta ahí y me decís, ¿qué voy a hacer ahora? Aguanta hasta la otra estación. ¿Te das cuenta? Y esas cosas es como para reírse un día entero y lo acordamos y él mismo la contaba, después le puse un poco de más en la... ¿Y cómo iba a ser entre medio de la puerta? Así Claro, lleno el metro y se cerró y le agarró toda la parte de adelante del poncho y me lo llevó apretado hasta la otra estación, pues yo abrazándolo y aguanta nomás, compañero. Está ya a ti que sale de repente. Pero, ¿qué es lo que le gusta como hobby? Los caballos. ¿Y tiene caballo, no? Sí, varios. Allá. Varios. Yo soy un hombre de cordillera, tengo ganado en la cordillera. O sea, ¿le gusta la canción de Patricio Mann? Por supuesto, pues, que sabe de cordillera. Ya. Tengo un hermano que la canta muy bien, Rubén. ¿Y usted no canta? No. A veces tengo que tener varios tragos. Ah, ya. La cabeza va a cantar. ¿Y en la ducha? No, ahí sí que no. Don Hugo, volviéndonos ya a la actualidad, usted es presidente del CADA.
Presidente, Eso es Consejo Asesor Campesino de INDAP. ¿cuántas veces ha sido o lo han elegido como presidente? ¿Y Yo, por qué cree usted que lo eligen? pero yo creo que le cuesta más en el rubro agrícola de sacar cuadros dirigentes nuevos. Y no olvidemos que la migración del campo a las ciudades grandes, porque a la gente no le interesa mucho a los jóvenes quedarse en el campo, quedarse en la agricultura. Si tienen la posibilidad de ir a trabajar a las grandes mineras para el norte, se van encantados y vuelven 15 por 15, están con un billete más o menos. Pero, y si tienen la posibilidad de irse a trabajar a la costa, a las construcciones, es mejor que estar en la agricultura para ellos. Entonces, lo estamos quedando con un campesinado viejo en el sentido de un promedio de edad más o menos en la provincia de Petorca de 65 años, la gente que hace agricultura. Entonces, eso te está indicando que por eso es que cuesta que salgan dirigentes jóvenes, y algunos que fueron buenos dirigentes también tan viejos. Don Hugo, usted fue presidente del primer movimiento, que entre comillas todavía existe, pero bien entre comillas, o entre paréntesis diría, aparte entre comillas, del famoso Modatima que se creó aquí en la provincia de Petorca. Actualmente está muerto el Modatima. ¿Qué pasa con él? Porque realmente vemos una cara, realmente otra. Al final el presidente Modatima es usted. Electo con voto secreto universal soy yo, el presidente. Y no ha habido elecciones nuevas, así que sigue siendo el presidente. ¿Y por qué otras personas salen hablando de yo, Bueno, Modatima? te voy a conversar de esa parte. Hagamos un resumen. Lo primero que se constituyó en la provincia de Petorca, frente al tema agua, principalmente, fue la coordinadora regante de los ríos Ligua y Petorca. Y nosotros, yo salí elegido el presidente en ese primer movimiento, juntábamos 800, 1000, 1200 personas en la rueda en Cabildo y la convocatoria campesina era extraordinaria. Ese movimiento. Con esa coordinadora y con esa presidencia yo denuncié a Edmundo Pérez Lloma, que era uno de los que sacaba agua y que está como vicepresidente de la República porque era el ministro del Interior y que era un inmoral en cuanto estaba abusando de los campesinos en la provincia de Petorca. Que terminé con una demanda por injuria y calumnia y que después él mismo desistió en el juzgado de garantía de la Ligua a través de su abogado y el movimiento era tremendamente importante, fuerte y masivo. Y se nos ocurrió que no podía ser solamente un movimiento de regantes, porque el tema del agua ya abarcaba el agua la bebía y los profesionales también toman agua, los pobladores, en general. En general. Entonces pensamos en un movimiento que estuvo muy de moda, Aysén. ¿Tú te acuerdas de Aysén? Sí. Por el tema principalmente fue del gas. Correcto. ¿Cierto? Pero fue un movimiento que toda la ciudadanía salió a la calle y se paró. Y nosotros pensamos que por el agua podíamos crear un movimiento de ese tipo. Y la verdad es que se planteó de que tenían que haber distintos voceros, ya venían algunos intereses personales, algunos egoísmos y todo eso. Entonces, bien, ni un problema, yo no he tenido nunca problemas. Hicimos una declaración de principio, lo que era Modatima, y por eso los guiamos. Al que le tocara hablar, que hablara, pero basado en la declaración de principio, qué pensábamos, para dónde íbamos y qué queríamos. Y resultó, según mi forma de ver, que en algunas movilizaciones se trajo gente de la UNE, de la Unión de Estudiantes, que tienen marcada una tendencia política y que se creen, y lo pueden ser, más de izquierda que el Partido Comunista, incluso. A mí no me afecta la izquierda. Y resulta que los campesinos empezaron a retirarse y perdimos la convocatoria. Porque ser campesino es tener una cultura, es una forma de vida.
que no es igual que el que vive en la ciudad. Son distintas las formas de vida que tiene el campesino. Primero empezamos con las distintas vocerías a perder la convocatoria campesina. Eso fue lo primero. Y nos la hemos recuperado. Y algunos excesos de protagonismo. Yo sigo con los campesinos, sigo trabajando, me buscan para solucionar problemas. Don Hugo, ¿qué pasa con estas dos personas que andan hablando por Modatima? Son dirigentes. Rodrigo es el secretario. ¿Ya? Él dice secretario general, no existe secretario general Modatima, es un secretario. Pero ¿no? Siempre anda con el señor Soto. Sí, sí, y no anda es el tesorero. Es el tesorero. O de repente cuando andan ellos, andan como ellos dos y como 3, 5 personas y se acabó Modatima. Bueno, nosotros... ¿Ya no les cree la gente a ellos? Nosotros siempre hemos colocado la convocatoria. ¿Me entiendes? Cuando han habido la última movilización en Cabildo, nosotros convocamos, digo nosotros, como partido también, con organizaciones que tenemos. Y yo creo que es importante, yo no tengo intenciones de enojarme ni pensar que Rodrigo no está peleando por los campesinos. La cosa es la forma como unimos y no separamos. Las organizaciones no son para llevárselas para la casa ni para hacer uso personal. O sea, las organizaciones es un instrumento para los asociados, para el conjunto de la masa. Y nosotros tenemos que conducir para que esa herramienta sea útil para las grandes mayorías. Y no verlo, algunos lo pueden ver como una forma de escalar políticamente. Yo pienso que lo que tenemos que hacer dejar todas esas cosas personales, esos excesos de protagonismo, parte caudillismo también uno mismo lo puede tener sin darse cuenta, yo lo puedo tener también, y crear una coordinadora, y estamos trabajando para eso, que aglutine todas las organizaciones que hay en la provincia de Petorca, PR, Regante, CASUB, que son las comunidades de agua subterránea, y crear un movimiento derechamente por el agua, donde no haya presidencia, donde no haya, y que todos sean representados por sectores, por tipo de organización, y poder olvidarse e invitar a todos los que quieran sumarse, pero, repito, con un sentido unitario, sin ninguna ambición personal. Por último, don Hugo, en el ámbito político, usted es un comunista. ¿Son los comunistas, cambiaron los comunistas o ahora son comunistas más de autos modernos? El comunista antiguo era como más ideado, ahora como que... Ya... Los comunistas somos parte del pueblo, somos gente sencilla del pueblo. Y nosotros luchamos por tener mejores condiciones de vida. Yo me crié con una carretela y esa me servía para transportarme, y hoy día tengo la posibilidad de tener una camioneta. Por supuesto que es parte de la lucha y la superación que las personas tenemos que tener. O sea, no un comunista, para ser comunista tiene que andar a pata. Yo me acuerdo un comunista que rechazó el celular, que se lo estaban dando como institución. Y hoy día tú sabes que sin celular... es indispensable. Indispensable, es una herramienta, tenéis todo, tenéis el internet, tenéis el correo, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto... Pero rechazar esas cosas que son adelante, no te podéis oponer, al contrario, tenéis que ser más... Pero, don Hugo, es que se dice que hay muchos comunistas que no tienen parcela, no tienen terreno, se dedican a la pura parte política y los ven veraneando en grandes balnearios. Entonces, incluso también se ha detectado que son algunos corruptos, pero descartando el caso de usted, por ejemplo, hay muchos más que tienen terreno, que se han esforzado. Sí, esa es la pregunta que yo le hago. Primero que decir, yo tengo terreno porque mi padre era un asignatario de la reforma agraria y esa parcela de mi padre fue dividida en 10 hijos. Y cada uno tiene su terreno, de ahí surgiendo, porque yo madrugo, yo trabajo y todo el día. Me ha dado la posibilidad de comprar algún pedacito por ahí más de tierra, porque
es lo que tengo dedicado para mi vida, es producir. Pero fíjate que ninguno de los comunistas a nivel nacional y público en el Parlamento, y nómbrenme uno si alguien no está de acuerdo conmigo, estuvo metido en el caso Penta, ni en el caso Sokimich, ni estas facturas para las campañas. Al contrario, los comunistas que son parlamentarios en nuestro partido entregan parte de su dieta al partido. Y con eso el partido financia la parte administrativa y todo eso con los mismos. Y siempre ha sido así. Antes era más estricto. Hasta antes del 73, el partido retiraba la dieta y le pagaba. Ahora por lo menos el gallo la retira y entrega al partido. ¿Qué pasa? Pero aquí no se quedan con la plata. Aquí en La Ligua hay un alcalde comunista. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tenemos algunos 7 alcaldes comunistas. Creo que Rodríguez ha asumido muy bien la parte del gran liderazgo que tiene Jadue en Recoleta, y muchas de esas iniciativas que son de un comunista se han aplicado en La Ligua, en las farmacias populares, el centro oftalmológico. Ahora estamos trabajando para colocar una farmacia popular en Valle Hermoso para que la gente, que son 4.000 y tantas, casi 5.000 personas que no vengan a La Ligua, que estén ahí. Pero el gran liderazgo de las 345 comunas del país ha sido en Recoleta, donde se ha introducido dentro del capitalismo y por dentro se ha destruido, porque la cosa es los remedios, tú sabes que era una confabulación y un abuso tremendo donde se ponían de acuerdo para los precios. Hoy día yo compro remedios en la farmacia popular, me llegó el tiempo también. Y la verdad es que se economiza un 40% de los recursos trayendo remedios y no ganándose un peso, solamente sacando los gastos y entregándoselo a la gente en forma de... Yo creo que Rodrigo, que si bien no son iniciativas propias, pero son del Partido Comunista. Don Hugo, candidato a alcalde, ¿quiere ser alguna vez? No. Si el alcalde que hemos tenido, yo llevo 3 periodos como concejal, no hubiese sido comunista, no hubiera sido compañero mío, yo me hubiera postulado de alguna manera. O sea, no piensa postularse. No, yo dentro del partido no tengo problemas internos ni esas luchas escondidas que se den bajo la alfombra, no corren conmigo. Yo soy un hombre que hablo de frente, que soy público y que digo las cosas abiertamente, sin pelo en la lengua. Así que yo no tengo problemas porque el alcalde es de mi partido y tiene que asumir lo que nosotros estamos pensando. Don Hugo, hay mucha gente que nos está viendo en estudio de televisión, ¿no? Nos gustaría que a su gente o a la gente que nos está viendo, no sé si enviarle un mensaje, no sé, pero le dejamos las cámaras para que nos dé alguna sus palabras. A ver, yo le diría a la gente que me está mirando y que los va a ver, porque esto se va a repetir más adelante, ¿no es cierto? No hay que perder las esperanzas, hay que seguir en la lucha. Si nadie dijera nada, por ejemplo, sobre el tema de las AFP, que es un robo, pero descaradamente hacia los trabajadores, los vamos a demorar un poquito, pero la vamos a cambiar. Se va a demorar, pero eso depende de la cantidad de masa, de la cantidad de los millones de gente que está sufriendo el mismo tema de la AFP. Si no lo organizamos, estamos complicados y no lo vamos a cambiar. Porque en este país todo se gana por la fuerza. Muy difícil que el capitalismo te entregue algo por bondadoso, por buena persona. Aquí hay que organizarse, hay que ponerle movimientos de masa y hay que ponerle dirigentes sanos y concretos anticorrupción, porque eso es lo que también daña a la política y a los políticos especialmente. Bueno, queremos agradecer a don Hugo Díaz por haber venido a Estudio Televisión. Muchas gracias, don Hugo, por haber venido y esperamos tenerlo muchas veces más, porque de muchos temas podemos hablar.
Muy bien, Ibsen, gracias a ti y a Estudio Televisión por esta entrevista y lo estaremos viendo en el camino, como Liguana, y los felicito por la iniciativa que ustedes tienen. Un gran dirigente, presidente de los campesinos, concejal, tiene para mucho don Hugo Díaz. Muchas gracias y será hasta pronto.